would you call the soft landing now a baseline expectation? No. I've always thought that the soft landing was a plausible outcome. This may be decided by factors that are outside our control at the end of the day. Una hora después. I was a little surprised, Chair Powell, to hear you say that a soft landing is not a primary objective. A soft landing is a primary objective, and I did not say otherwise. I mean, that's what we... Pues como veis, un Powell muy dubitativo que primero en la rueda de prensa dice que no es escenario base el soft landing, responde no. Luego dice que sí es posible y luego se enfada contra el periodista de Bloomberg por preguntarle sobre esto mismo que él mismo ha dicho, diciendo que no, que él nunca ha dicho que el soft landing no sea una prioridad. Jerome Powell ayer estuvo extremadamente neutral, enseguida voy a explicar el por qué lo creo, y sobre todo extremadamente indeciso. No mostró convicción hacia ningún lado, ni hacia una pausa en los tipos de interés o una posible bajada, ni tampoco hacia una subida. Se mantuvo completamente en territorio neutro diciendo, esto puede pasar, esto también, si pasa esto haremos A, si pasa lo otro, haremos B. Y ya está, intentando contentar a todas las partes, intentando justificar absolutamente todo, pero sin ningún tipo de muestra de control y de saber lo que va a pasar. Hasta él mismo reconoció que sus propias proyecciones son inciertas. Millones de dólares son los que cuestan los salarios de la gente que calcula estas proyecciones para que salga Jerome Powell y a los 2 minutos de darte las proyecciones te diga, no, pero son inciertas, no les hagáis mucho caso. Ese ha sido el Jerome Powell de ayer y aquí en el vídeo de hoy vamos a analizar exactamente todo lo que ha dicho. Pero antes, por favor, te pido un buen like porque estos vídeos llevan trabajo, llevan tiempo y a mí me ayudas muchísimo a poder seguir creando contenido. Vemos tipos de interés, aquí ahora mismo la curva se mantiene en el 5,33, recordar que es un rango en el que se fijan los tipos de interés. Ahora mismo están en el 5,25, 5,50, por lo que el rango alto es 5,50. 5,5% es donde se han mantenido. No han subido los tipos de interés. Powell no ha querido hacer otra subida más en septiembre. ¿Por qué? Bueno, en teoría estamos viendo estos últimos meses los tipos del mercado de bonos, los intereses del propio mercado de bonos, rebotar fuertemente. Ayer el interés del 5 años subía a niveles que no se veían desde el 2007, por encima del 4,5%, niveles que no tocaba desde 2007, pero no solo el 5 años, el 10 años está en máximos de una década, el 2 años también, básicamente casi todos los tramos, sobre todo ahora la parte larga, está incrementando más en intereses a medida que también repuntan los datos de inflación o preocupa pues ese repunte del petróleo, ese repunte en los datos de inflación de CPI y PPI y Jerome Powell ha justificado y dice que no, que el repunte que está viendo en el mercado de intereses de bonos no es por el repunte de inflación, es simplemente por las dinámicas de oferta y demanda. Hombre, ya sé que es por las dinámicas de oferta y demanda, pero la oferta y demanda se basa también en las expectativas de inflación. Si tú tienes un bono a 10 años y crees que el interés del bono a 10 años va a subir un 3%, vendes tu bono y compras cuando suba el interés un 3%, ¿no? Arrancamos porque también quiero hablar de las pérdidas que ya lleva la Reserva Federal acumuladas. En este último dato vemos 100.000 millones de dólares perdidos, o más bien que perdidos, que no se han remitido, que no se han otorgado al Tesoro estadounidense, y enseguida vamos a explicar esto, pero antes vamos con la reunión de la FED. A pesar de mantener la pausa de tipos de interés, ha habido movimientos para no pillarse las manos, porque es a lo que juega Powell. Powell juega a tener absolutamente toda la baraja bajo control, tener un as bajo la manga y poder usarlo cuando crea conveniente. Por eso en la rueda de prensa no muestra claridad ninguna, porque no tiene convicción hacia ningún lado. Básicamente Powell lo que está haciendo es refugiándose, preparándose para cualquier cosa que pudiese pasar, sin tampoco meter miedo al mercado, porque no le interesa meter miedo al mercado en un año preelectoral. Que sí, la Reserva Federal es un órgano independiente, por supuesto, pero ¿cuántas llamaditas creéis que tiene Jerome Powell a la semana de Joe Biden? Que muchas veces se ha justificado incluso diciendo, bueno, si hay otra subida más, no os preocupéis, que ya estamos cerca y no debería impactar mucho, intentando suavizar cualquier tipo de movimiento, ya sea hacia un lado o hacia el otro. Pero lo importante está en las proyecciones. ¿Qué dice su equipo? ¿Qué dice el FOM? Toda la reunión. Vemos que las proyecciones se otorgan cada trimestre del año y en este caso, pues las últimas que conocíamos eran las de junio. El cambio en el desempleo, el cambio en la inflación y el cambio en los tipos de interés proyectados que cree la Reserva Federal que deberán ser para finales de 2023, 2024, 2025 y 2026. ¿Dónde deberían estar estos tipos de interés? ¿Y esto cómo se calcula? Con el diagrama de puntos, el conocido dot plot. Básicamente, cada punto es un miembro de la Reserva Federal que puntúa en qué año, bueno, aquí están los años, en qué tipo de interés cree que se tienen que mantener los tipos en cada año. Fijaros que aquí hay unos locos que están diciendo que para 2024 los tipos tendrían que estar
por encima del 6%. Y no es James Bullard. Y fijaros que aquí, en 2025, por encima del 5,5%, y para el largo plazo, ya hablamos del largo plazo a tendencia, por encima del 3 y pico por ciento. Cuanto más te acercas al fin de ciclo de subidas, más dispersión se genera entre los miembros del FOM. No es lo mismo cuando empiezas a subir tipos, cuando la inflación está en doble dígito y la economía es, en términos nominales, crece mucho, porque tú empiezas a subir los tipos y sabes que la economía todavía va a resistir. Pero cuando estás en un momento en el que la economía poco a poco ya ha mostrado ciertos signos, como por ejemplo la banca regional, de quiebra, pues a partir de ahí es cuando empieza a haber más dispersión en cuanto a las opiniones, ¿no? Si miramos, se ha revisado, sobre todo se mantiene la expectativa de tipos para 2023 en el 5,6%. Eso simbolizaría que todavía quedaría una última subida de tipos de interés. Y esto es lo que ha dicho Powell. But the fact that we decided to maintain the policy rate at this meeting doesn't mean that we've decided that we have or have not at this time reached that stance of monetary policy that we're seeking. And you will see that a majority of participants believe that it is more likely than not that it will be appropriate for us to raise rates one more time in the 2 remaining meetings this year. Por otro lado, como bien dice, se revisa medio punto el interés esperado para 2024 y 2025. Por lo que, si tuviese que mojarme, yo creo que el mensaje que querían transmitir desde el FOM, cuando se han reunido, han dicho, vale, ¿qué queremos comunicar? Tipos más altos por más tiempo debido a la resiliencia económica. Powell ha resaltado varias veces el consumo, que se mantiene fuerte. Esta vez no ha hecho referencia a Barbie ni a Taylor Swift, pero ha resaltado el consumo. De hecho, han revisado las perspectivas económicas. Fijaros que incrementan el crecimiento económico del 1 al 2,1% para este año, del 1,1 al 1,5 para 2024 y lo mantienen en el 1,8 para 2025. Pese a haber incrementado los tipos de interés para final de cada año, donde los quieren mantener, ven un crecimiento mayor en 2024 y 2025. Esto es complicado, pero así lo ven. El desempleo lo reducen también. Dicen que el desempleo lo van a reducir del 4,5 al 4,1 para 2024 y para 2025. Ven más crecimiento, ven menor desempleo, pero ven una inflación igual. Ven que no hay incremento en la inflación, apenas 2,5 se mantiene en 2024 y subiría una décima para 2025. Así que una Reserva Federal que mantiene los tipos más altos, pese a que ve y proyecta la misma inflación, y que todo esto le va a dar un mayor crecimiento y un menor desempleo. Parece que han sido un poco optimistas estas proyecciones que han compartido en septiembre. Si nos fijamos, ya el mercado de bonos está descontando qué puede pasar en las próximas 2 reuniones. Claro, si tu proyección es 5,6%, todavía quedaría una subida más para llegar a la tasa terminal. Aunque Powell pues, ha titubeado tanto que ya no sabemos ni siquiera si va a haber una subida. Y fijaros, los swaps así también lo indican. Esto sería lo que esperan para la reunión del 1 de noviembre. Fijaros que el 68% sigue esperando una pausa, que se mantengan en el 5,25, 5,50, y el 31,5% de la probabilidad está en una subida. Vale, bueno, pues en noviembre parece ser que todavía no sería la subida. Se espera que se mantenga la pausa. Pero es que en diciembre es cuando vemos que el 54,5% piensa que los tipos van a seguir en el 5,5% y es el 39% el que espera una subida de 25 puntos básicos. Así que vemos una probabilidad del 30 y pico por ciento en ambas reuniones de subida, pero el mercado de swaps sigue sin creerse del todo la subida. La mayor probabilidad apunta a que la pausa va a seguir, porque Powell ha sido tan indeciso que incluso el propio mercado ya ni se cree que vayamos a ver esa última subida de tipos. El proceso para reducir la inflación al 2% aún tiene un largo camino por recorrer. ¿Cómo de largo? Bueno, pues proyectan que la inflación no va a volver al 2% hasta 2026. Así de largo sería el recorrido. ¿De acuerdo? Dicen, la postura actual es restrictiva y esto es muy importante. Powell ya había, esto no es nada nuevo, Powell ya había recalcado varias veces que la postura está en terreno restrictivo. Esto ya lo ha dicho hace unas cuantas reuniones, creo que exactamente fue hace 2 reuniones. Estar en territorio restrictivo significa que ya estás haciendo daño en la economía. Cuando estás por encima en terreno restrictivo, significa que ya empiezas a influir en la economía, los tipos de interés empiezan a afectar a la economía, a la demanda y también, por supuesto, a los precios. Entonces, cuanto más tiempo te mantengas en tipo restrictivo, peor aún. No importa tanto la magnitud de subidas siempre y cuando estás por debajo del territorio restrictivo, como estar en territorio restrictivo y mantenerse mucho más tiempo. Eso es más importante. Y también estamos cerca del final, no le atribuiría gran importancia a un solo aumento. Como veis, va intentando decir cosas importantes, pero luego les quita peso. Igual que les quita peso, luego les añade. Entre los riesgos más importantes, dice, se encuentran las huelgas a partir de aquí, las huelgas automovilísticas que se están dando en Estados Unidos, del sector del automóvil, el cierre del gobierno, la propuesta de cerrar el gobierno que se está rumoreando por el tema del repunte de la pandemia, los pagos estudiantiles,
Recordar que ahora reanudan los pagos estudiantiles de los estudiantes porque, o de toda la gente que tenga una deuda estudiantil, porque esos se habían parado, pausado desde el COVID, desde la pandemia, y ahora volverían a reactivarse los pagos. Entonces puede afectar al consumo porque eso es dinero que ya no podrán destinar a consumir y tendrán que pagarlo al préstamo. Y tasas más altas a largo plazo. Esos son los riesgos que identifica Powell desde el FOM para la economía. Dice las previsiones son muy inciertas, las previsiones que ellos mismos han dado. Las proyecciones que ellos mismos han dado son muy inciertas, por lo que no nos valen de nada. These projections, of course, are not a committee's decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path of policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. Por otro lado, ¿qué queríamos explicar también? Los 100.000 millones que pierden ya desde la Reserva Federal. Vamos a explicar qué significa este gráfico, por qué está ocurriendo. Realmente no es pérdida como tal, simplemente dinero que no se está remitiendo al Tesoro de los Estados Unidos. Fijaros que aquí estaba en terreno positivo durante todos los últimos años y ahora se vuelve esto drásticamente negativo. Veamos que la Fed no deja de ser un banco, ¿vale? Entonces, como todo banco, pues tiene sus ingresos y tiene sus gastos. Si miramos los ingresos prácticamente no han cambiado. Si miramos los últimos 6 meses, junio 30 de 2023 es el último dato que tenemos, comparado con junio 30 de 2022, vemos que esto está en millones, ¿vale? Vemos que los ingresos más o menos se mantienen prácticamente igual. Así que unos ingresos que tampoco se han alterado mucho. ¿Dónde está el truco? Recordemos que la Reserva Federal tiene bonos en balance, bonos que compra, bonos del Tesoro y bonos hipotecarios principalmente, Mortgage-Backed Securities, los MBS. Bien, estos bonos los ha comprado en momentos en los que también buscaba estimular la economía y en momentos en los que estos bonos no pagaban prácticamente interés, por lo que la Fed ahora mismo tiene en balance una gran cantidad de bonos con una gran duración, enseguida vamos a ver la duración de estos bonos, que no generan un interés muy alto, porque en ese momento los tipos de interés eran bastante bajos. Sin embargo, por otro lado, tenemos la parte de gasto por intereses. Y ya sabemos que la Fed está subiendo los tipos de interés de referencia. De hecho, están en el 5,5%. 5,25, 5,5. Este sería el rango. Sin embargo, como estás subiendo los tipos de interés de referencias, tienes que pagar más por los depósitos y también tienes que pagar más ese interés de referencia por los repos. De hecho, fijaros cómo han incrementado estos gastos con respecto a los últimos 6 meses. Si miramos también otros gastos que tiene la Reserva Federal, son los gastos operativos, gastos de salarios, equipamiento, etc. Fijaros los salarios que representan 964 millones para el último trimestre del año. Todo esto pues suma también unos gastos operativos que esos más o menos se mantienen en línea, porque al final esos no dependen de los tipos de interés, son gastos operativos. Bueno, también pueden depender los salarios y demás por el momento en el que nos encontramos de inflación, pero básicamente vemos que los últimos 6 meses apenas han variado estos gastos. ¿Esto en qué se traduce? Que al final lo que te queda para remitir al Tesoro, porque la Reserva Federal cuando gana dinero, cuando le queda un neto positivo, lo remite al Tesoro. No se lo queda, se lo remite al Tesoro de Estados Unidos como dinero que tiene el Tesoro para utilizar. Sin embargo, este dinero que remite la Reserva Federal al Tesoro ahora ya se ha vuelto negativo y deja de ser positivo como lo era en años anteriores. Todo esto se debe a que poco a poco la Fed va incrementando sus gastos, sus ingresos se mantienen igual porque no está comprando nuevos bonos, tiene en cartera, de hecho está dejando vencer, está aplicando el QT, está dejando vencer los bonos y no reinvirtiendo el principal. Y esos bonos que tiene en cartera, como están comprados en unos tipos de interés muy bajos, siguen dándole los mismos intereses, no han incrementado con respecto al interés del mercado. Y en cambio sus gastos sí que han incrementado con respecto al interés de referencia. De ahí que mantienes los ingresos, incrementas los gastos, tu neto se vuelve negativo. Y fijaros que aquí tenemos las duraciones de los bonos. Vemos que sobre todo donde se acumulan las mayores duraciones es por encima de un año, entre 5 y 10 años y bonos de más de 10 años. Así que unos intereses que por supuesto durante toda esa duración del bono van a pagar pocos intereses y eso es dinero que va a dejar de retornar la Reserva Federal al Tesoro hasta que bajen los tipos. De ahí que a lo mejor el Congreso esté tan pesado con bajar tipos de interés, porque el Congreso necesita dinero y sabe que si bajan los tipos de interés, sus gastos vuelven a bajar y entonces pueden remitirles dinero al Tesoro. De hecho, la Fed en 2022 devolvió 76.000 millones de dólares
después de retornar 109.000 millones de dólares en 2021. Así que un tesoro que ahora se encuentra sin esos 109.000 millones de dólares que se llevó en 2021 o esos 76.000 millones que se llevó en 2022, con unos costes de financiación cada vez más elevados porque se tiene que financiar en el mercado unos tipos más altos y el interés que pagan cada vez es un coste mayor, y sin el dinero que recibían de la Reserva Federal en los últimos años. Sin duda complicado para el Tesoro estadounidense, que hace poco tenía el problema del techo de deuda, como siempre se acaba solucionando y vuelve a ser un show, y dentro de poco volveremos otra vez a escuchar nuevos problemas porque al final el Estado no para de endeudarse para seguir con la maquinita y seguir con este juego. Este ha sido el resumen de Jerome Powell, un Jerome Powell muy dubitativo, creo que eso ha sido lo que a los mercados no le ha gustado. Como veis, unas proyecciones que apuntarían otra subida más antes de final de año, veremos si se realizan porque Powell no parece que tenga absolutamente ninguna convicción, y un Powell que le han preguntado sobre el soft landing, dice que no es su escenario base, pero luego le dice el de Bloomberg que cómo puede ser que diga eso, y Jerome Powell se enfada, que sí, que es su objetivo el soft landing. Veremos si lo consiguen. Si te ha gustado el vídeo, por favor, deja un buen like y, como siempre, puedes consultar abajo los links de referencia, formación, herramientas y demás. Chao, chao.